Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Denise Molina. En este video voy a presentar la corrección de mi examen de Springboard del segundo bimestre correspondiente al desarrollo de API REST para la gestión de colegios. A propósito de este video es explicar los errores que cometí durante el examen, mostrar cómo les corregí, demostrar que comprendí los conceptos trabajados en la clase. En sí, lo que nos pedían en el examen era a partir del script de colegios de TXT, construir una API REST completa en Spring Boot. Son 7 puntos que nos decían en el examen que debíamos hacer una configuración de conexión a la base de datos. También crear una identidad llamada colegio para así mapear la tabla con Entity. También se creó un repositorio de interfaz que extiende JPA repository y también se creó una clase llamada servicio que se basa también en la lógica de las operaciones del CRUD. El quinto puede ser un controller, un REST Controller Authority, un endpoints en donde se utilizó el head y la ID, pods, el put y el delete. Y también se utiliza el postman para así evidenciar todo que el sistema funciona correctamente. En primer lugar, corresponde a una configuración de base de datos en el primer archivo. Aplicado por tables. Aquí fue realizar la conexión, como supe decir al inicio al inicio del video, que en sí se utiliza hacer una conexión a base de datos. Para así solucionar en sí fui ajustando el error que tuvimos, por ejemplo, una URL incorrecta, credenciales mal configuradas o le falta una propiedad. Para solucionar, configure correctamente la URL de conexión del usuario, de la contraseña y las propiedades de JPA y Pernita. Con esta corrección, la aplicación pudo establecer la conexión con la base de datos y ejecutarse sin inconvenientes. En el segundo plano fue la creación de identidad colegio. En esta parte se agregó lo que es la marca de clase con @entity. Definir la tabla correspondiente llamada colegio. Se declaró correctamente la llave primaria utilizando el ID y generate value. Mantener los atributos privados e implementar sus respectivos header y setter. Además, se revise que cada atributo coincidiera con la estructura definida en los archivos script colegios txt. También se puso 3 constructores, un constructor vacío, un constructor sin el ID y otro constructor con ID. Y también se utilizó el método toyString. La tercera parte fue la interfaz del repositorio. En esta parte fue arreglar, ya que tuve un error. Lo corregí haciendo que la interfaz se extendiera a JPA repository colegio.integrator, ya que esta interfaz proporciona automáticamente las operaciones básicas del CRUD, como guardar, consultar, actualizar y eliminar registros, evitando escribir consultas SQL para estas operaciones. En el cuarto punto fue la implementación de la capa servicio. En este apartado se utilizó métodos de listar, buscar, actualizar y eliminar. También se fue agregando el servicios a inyectar el repositorio mediante authority para implementar correctamente las 5 operaciones.
del CRUL, listar todos los registros, buscar por identificador, guardar un colegio, actualizar la información existente y eliminar un registro. De esta manera, lógica de negocio quedó separado del control siguiendo la arquitectura por capas que se utilizó en Spring Boot. También se utilizó un controlador que yo le llamé colegio controller, para así utilizar el Araba REST Controller, definir una ruta principalmente por REST Mapping, después de implementar los endpoints utilizando el Head Mapping, Post Mapping, Put Mapping y el Mapping. También utilizan REST Body para recibir la información enviada en formato JSON a path variable para capturar el identificador recibiendo desde la URL. Con estas correcciones de cada operación del CUB, respondió correctamente mediante la API REST. También en sí, también se utiliza el Spring Boot Application. También asimismo utiliza el Automary para así que al momento le hagamos recorrer el programa y funcione correctamente. Y el email es donde va a funcionar, como ustedes pueden observar. Y por último, haré unas pequeñas pruebas mediante la aplicación Postman, donde vamos a hacer la parte del head, donde vamos a listar, o sea, que nos muestre todo de la base de datos, mostrar en la parte del Postman. También se va a utilizar la parte de la parte del head mapping es para sin, al momento de ingresar una ID, nos va a mostrar una información de lo que nos recibe la la base de datos. El Postman y Mapping también se requiere utilizar en el Postman, ya que así podemos insertar una nueva información a la base de datos. En lo mismo de SimpleMeet se utiliza también para actualizar la información de cualquier dato que requeramos, que adquirimos en la parte de la base de datos. El delay mapping se utiliza solo para eh, eliminar un dato creado en la base de datos. Por ejemplo, se utiliza en el Postman, ponemos el link locals hot 2.80 sobre colegio. En esta parte nos va a mostrar toda la base de datos, como ustedes pueden observar. Y de aquí vamos a la parte del head mapping, donde nos va solo a mostrar la ID que queremos demostrar. Por ejemplo, aquí podemos mostrar el 7. Y como ustedes pueden observar, nos muestra la información de la base de datos donde se almacenó. Entonces, para eso también, también se puede hacer el Postman. El Postman es solo para ingresar, bueno, sí, para insertar una nueva información a la base de datos. Por ejemplo, aquí le ponemos Postman. Vamos acá, borramos esto lo que tenemos. Ponemos un ejemplo, bueno, la información que requeremos que vaya a la base de datos, entonces le ponemos esto. Y esto se nos guarda en la base de datos. Como podemos observar en nuestra base de datos, queda registrado. Como ustedes pueden observar. Ya.
De aquí vamos por la parte de actualizar. Para actualizar se utiliza el put y, y aquí nos vamos mediante la ID, que se podría hacer el 3, y de aquí borramos, ponemos otra para que la información se actualice, ponemos esto y se actualiza correctamente. Y también en la parte de la base de datos se actualiza de acuerdo a la información que se ingrese. Como ustedes pueden observar, aquí cambia. Entonces ya no es el mismo que estaba antes, ahora sale en otro nombre porque se actualizó la información. Y por último, utilizamos delete mat. El delete mat se utiliza solo para borrar. Se borra, se borra una información de la base de datos o la información que ustedes requieren. Por ejemplo, eh, en sí, yo voy a eliminar el ID de la tabla de... ¿No se puede observar? Se borró. Entonces vamos a ver la base de datos si se borró correctamente. Como ustedes pueden observar, ya no se encuentra la ID de aquí. Entonces se borró correctamente la información que se encontraba en la base de datos. Esta es la segunda parte que se requirió en el examen sobre el Java Flex más HiSync BigCrypt. Voy a presentar la aplicación desarrollada en Java Flex utilizando la aplicación ZeniBuilder, donde implementé una ventana de inicio de sesión y el registro de clientes con almacenamiento seguro de contraseña mediante el BigCrypt. Como pueden observar, también utiliza el modelo MVC, que es modelo vista y control. Bueno, lo primero que se desarrolló una ventana de inicio se inició utilizando un SimWielder. Esta ventana contiene tres campos principales. El campo de usuarios, usuario, contraseña y el campo de rol. El rol se presenta tres opciones como administrador, cliente e invitado, tal como se solicitó en el examen. En el campo de contraseña se implementó un password file, lo que permite ocultar caracteres mientras el usuario escribe protegiendo la información en la pantalla. En la aplicación únicamente está habilitada la autenticación para el rol de administrador. Esto significa que aunque el combo box muestre la opción de cliente e invitado, esta no realiza ninguna acción, ya que el requisito del examen indica que solo debe funcionar el acceso administrador. Cuando el usuario selecciona el rol, administrador ingresar credenciales correctas, el sistema valida la información y abre automáticamente la ventana de registro cliente. 1, 2, 3. Como pueden observar, se ingresó a la parte de registro cliente. En la parte de registro cliente tenemos el nombre completo, el correo electrónico, el teléfono y la contraseña y la dirección. Ya, en sí también, si el usuario escribe el nombre del usuario o una contraseña incorrecta, el sistema muestra una ventana de alerta con el mensaje credenciales incorrectos, invitando el acceso a la siguiente pantalla. Ya, como pude decir al inicio, se hizo una parte de un registro al cliente en donde vamos a registrar o guardar los datos del usuario en la base de datos. Por ejemplo, ponemos aquí Ana, Ana, Ana Belén, Ana Belén Zambrano. Correo electrónica, ana@gmail.com. Teléfono 09.
contraseña podría ser diferente y la dirección. Como ustedes pueden observar, se muestra una ventana en donde dice cliente registrado correctamente. Ya. En sí, nos vamos acá en la base de datos. Volvemos a cargar en la parte de clientes y nos mostrará que en la base de datos se guarda el usuario que se creó. Como ustedes pueden observar, se guardó Ana Belén Zambrano, el correo, el teléfono y la contraseña. Ya. Ya. De aquí también. También. La parte de la conexión también se creó para así conectar a la base de datos, como ustedes pueden observar. También en esta parte de la clase se en parte de la clase también se utilizó, bueno, se llamó registro, de donde vamos a registrar la ID, el nombre completo, el correo, el teléfono y la contraseña y la dirección. También se incrementó poner 3 constructores, un constructor vacío, un constructor sin la ID y por último un constructor con la ID. También se aplicó lo que se implementó el setter, y el header. Y lo mismo hicimos con la parte de usuario. Se puso ya en la parte de usuario también incrementamos 3 atributos: el username, el password hubs y el rol. Lo mismo, utilizamos un constructor vacío, un constructor eh, con el snake, el password hash y el string wrap. También se utiliza el head y el setter, como ustedes pueden observar. De aquí se implementó en la parte de acá la lógica, pero mediante la conexión DAO y con la conexión de base de datos. Vamos poniendo validaciones y también se utilizó que al momento se vayan registrando, se vaya guardando en la base de datos. También como ustedes pueden observar, aquí también llamamos a una clase login controller, en donde aquí incrementamos como super manifestar, se implementó la parte de la lógica y dando como la parte de la lógica de la parte de login y la parte de registro, como ustedes pueden observar. Y también en la parte de aquí también se implementó una clase llamada seguridad, en donde vamos a hacer que el genera hash exprima un spark plano, en donde se va a encriptar la contraseña como dígitos y caracteres para que así no pueda, o sea, no pueda, o sea, que no pueda, bueno, que no sea observable la contraseña y que esto se muestra como una privacidad en sí. En esta parte, por último, mostraré la parte del funcionamiento. Como ustedes pueden observar, funciona correctamente. Y como se puede manifestar desde el inicio, es la parte de login y la parte de registros de cliente. Y donde también se va a almacenar la información en la base de datos. Unos requisitos más importantes de esta parte del examen fue proteger las contraseñas del cliente. Para cubrir con este requisito utilice librería bcrypt, lo cual convierte la contraseña en un hash antes de guardar en la base de datos. Esto significa que la contraseña nunca se almacena en texto plano. En su lugar se guarda en cadena encriptada mediante un hash, aumentando la seguridad de la información. Como podemos observar aquí,
que nos muestra en la base de datos. Vamos en la tabla de datos, podemos comprobar que el valor almacenado no corresponde a la contraseña original, sino a un hash generado por bcrypt. Es importante mencionar que todos los datos del cliente, como el nombre del correo y demás información, se almacenan en su formato original. Pasa por el proceso antes de guardarse también. En sí, por finalizar de realizar una demostración del funcionamiento, primero iniciaré sesión, como supe decir al inicio. Ah, como pueden observar, se ingresa a la parte de las registros cliente, ya que son correspondientes a las credenciales. Y ya, entonces, eso es todo de mi parte. Por último, en conclusión de todo esto, se fue desarrollar una aplicación de escrito de JavaFX que cumple con los requisitos del examen. Una ventana de inicio de sesión de autenticación para administrador, una ventana de registro del cliente y el almacenamiento seguro de los contraseñas utilizando Bytecraft. De esta manera se protege la información de los usuarios y se aplican buenas prácticas de la seguridad del desarrollo de aplicaciones. También una última conclusión en la parte del Streambot. Eh, bueno, por último, este proceso de corrección me permitió comprender mejor la estructura de una aplicación también desarrollada en Spring Boot y reforzar el uso de las principales anotaciones, la arquitectura por capas y la implementación en API REST completa, considerando que ahora entiendo con mayor claridad el funcionamiento de cada componente y la importancia de cada una de las correcciones realizadas. Muchísimas gracias por su atención.